Semana Podcast presenta Mejor Colombia. Historias de resiliencia desde el corazón de las regiones del país. Mejor Colombia. Conduce Eduardo Echeverri. Hola, bienvenidos a Mejor Colombia. Arrancamos esta nueva temporada de 2022 con una historia de música e integración, la historia de cómo nació la primera orquesta filarmónica indígena de Colombia. Estamos en el resguardo indígena Marcelino Tascón, en el municipio de Valparaíso, Antioquia. Aquí vive una comunidad del pueblo en Verachamí y los que escuchan son los jóvenes de la comunidad. Chicos entre 10 y 17 años tocando trompetas, violines, trombones. Ensayan 2 veces a la semana y pareciera que llevaran toda la vida tocando. Pero en realidad, hasta hace pocos años, la mayoría ni siquiera había visto muchos de estos instrumentos. Así que, ¿cómo empezaron a tocar? Para responder, tenemos que remontarnos a la convulsa Medellín de los años 90, a la historia de cómo Alejandro Vázquez escuchó por primera vez un violín. Fue con una salsa de Marc Anthony que se llama Hasta Ayer. Él es Alejandro, en ese entonces tenía unos 9 años. Un vecino al frente de mi casa tenía familiares en Estados Unidos y como que le mandaba música. Y el chico siempre ponía música muy duro. Y en una de esas, un sábado, recuerdo muy bien, escuché esa canción. Yo estaba en el balcón con mi hermano y le pregunté qué era ese instrumento, que tenía un solo en esa canción. Mío, que era un violín. Y me quedó gustando cómo sonaba el violín. Obviamente éramos vecinos y conocidos, entonces cada que iba a la casa de él, pone esta canción, pone la canción, y siempre la ponía. La familia de Alejandro no tenía dinero para pagarle clases de música, mucho menos para comprarle un instrumento. Pero en ese entonces, la red de escuelas públicas de Medellín llegó al barrio con un programa de formación musical. Como te dije, la red de escuelas de música de Medellín llegó a este barrio, mi hermano fue, no lo recibieron porque él estaba más grande, pero cuando llegó me dijo, oiga, ese instrumento que usted escucha tanto en esa canción de Marc Anthony, lo van a enseñar allí abajo, vaya a ver si hay cupos para que usted entre a la escuela. Y yo me acuerdo que fue una de las primeras veces que salí sin permiso de mi casa. Me emocioné demasiado y salí corriendo por estas lomas de Medellín hasta donde era la sede de la escuela a ver si había un cupo para yo poder ingresar a la escuela, y ahí empezó toda la historia con el violín. Alejandro dejó de jugar fútbol, salía del colegio a practicar y a practicar. La música se convirtió en su vida y hoy es el director general de la Filarmónica Metropolitana del Valle de Aburrá. Ya estando grande, ya habiendo sido profesor de la red también y demás, pues quise como devolverle a la vida en agradecimiento que otras personas de otros territorios pudieran tener acceso a la música, pudieran tener acceso al mundo sinfónico, que siempre está pues como alineado con la clase alta, por decirlo de alguna manera. Así que creó Pasión y Corazón, una corporación social que busca llevar educación musical a jóvenes que de otra forma no podrían recibirla. Viene de 2 frases de 2 compositores. Uno es Beethoven, que decía que tocar una nota desafinada es insignificante, pero tocar sin pasión es imperdonable. Y Mozart decía que la verdadera alma del genio no es el virtuosismo ni todo lo que pueda hacer alguien talentoso, sino el amor con el que hace las cosas. Entonces, partiendo de estas 2 frases y de estos 2 compositores, fue que juntamos las 2 palabras pasión y corazón y empezamos a hacer música con pasión y corazón. Empezaron fundando una escuela de música en El Santuario, un pueblo en el oriente antioqueño. Y al año siguiente, para celebrar el primer año, creamos la primera sinfónica fuera del área metropolitana en Antioquia. Habían orquestas obviamente acá en Medellín, algún otro proyecto en el área metropolitana, pero en un pueblo de Antioquia no existía una orquesta sinfónica. Bandas sí, pero orquesta sinfónica no. Y ese también ha sido como el éxito de Pasión y Corazón con sus orquestas, que no solamente se queda tocando música europea, sino que tocamos música colombiana, rescatamos ritmos, lo que les gusta a los chicos, lo que les guste a los familiares, al contexto pues del pueblo. Entonces, por ejemplo, el primer gran concierto que tuvimos en el oriente antioqueño, allá en el Santuario, fue un parrandero sinfónico, ¿cierto? Entonces, pues obviamente la gente como así, tenemos una orquesta sinfónica, pero enseguida nos toca la música que nos gusta a nosotros en diciembre. Entonces fue como un flechazo, la gente quedó encantada y apoyó muchísimo el proyecto durante años. El proyecto en el Santuario se acabó, pero Alejandro siguió buscando lugares donde sembrar la semilla de la música. Y en 2017, mientras estaba en un estudio de grabación, se cruzó con la artista Raquel Cadavid.
Ella también tenía una fundación, Música para la Paz, y con ella llevaba desde 2015 enseñando iniciación musical en el resguardo. Me le acerco y le digo que yo también tengo una organización social que me gustaría mucho conocer el trabajo de Música para la Paz y que me ofrecía como voluntario para ir al resguardo indígena Marcelino Tascón a conocer a los chicos. Pocos meses después, Alejandro partió a dar su primera clase. Vamos con una pausa y ya volvemos. Si vas por una vía donde transita fauna silvestre, disminuye tu velocidad, salva vidas y disfruta de la naturaleza. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Escuchas Mejor Colombia, un programa de Semana Podcast. Alejandro Vázquez llegó al resguardo a mediados de 2017. Está en medio de las verdes montañas antioqueñas, a las afueras de Valparaíso. Al principio le costó un poco que los jóvenes le tuvieran confianza. Ellos eran muy tímidos, todos son muy tímidos cuando llega alguien nuevo, pero luego de que ven que hay buenas intenciones, que la gente quiere pues como compartir con ellos, aprender de ellos también, compartir, en este caso pues la música, pues se van soltando y resulta siendo gente pues muy, muy agradable, muy bonita, muy abierta. Tienen muchas dificultades económicas obviamente, y pues bueno, uno busca que por medio de la música piensen en otras cosas y disfruten un rato haciendo música. Cuando Alejandro llegó como profesor, la Fundación Música para la Paz ya había construido un salón comunal para que los chicos ensayaran. Eran unos 25 estudiantes. Justo llegué el día que estaban componiendo una de las canciones, entonces los niños simplemente tiraban frases, historias, cuentos y armaron unas canciones muy bonitas con ella. No hay por qué tener miedo. Y ellos tenían contacto con el piano, con la organeta y con la guitarra. Habían acabado de llegar algunos instrumentos de viento, entonces también estaban haciendo apenas los primeros pinitos. Y pues cuando yo volví, ya llegué pues con los instrumentos orquestales, los de cuerda frotada. Era mixto, había una canción por ejemplo completa en español, pero otras mezclaban estrofa en embera y estrofa en español. Entonces hablaban de la madre tierra, del cuidado, y entonces era como una canción invitando a la igualdad, pues. Entonces es una canción que inclusive aún usamos, que la convertimos en versión sinfónica para que ellos la puedan tocar cuando salimos a conciertos, y que su orquesta hermana, que es la Filarmónica Metropolitana, pues también la toca a veces porque es como mandando el mensaje y mostrando el proyecto de la Filarmónica en Verá. Y es que la música es una parte vital de la cultura en Verá. Hablamos con uno de los jóvenes que desde muy pequeño ha llevado esta tradición. Mutron Emanuel Caicedo Tascón, Mu Valparaíso de Bena, Marcelino Tascón de Apatao. Mi nombre es Emanuel Caicedo Tascón, tengo 17 años, pues yo soy un miembro más de aquí de la comunidad de Marcelino Tascón. El jaibana grande de esta comunidad es mi abuelo. Y el jaibanismo es una especie de médico tradicional que sana a las personas, cura a las personas por medio de plantas, por medio de los espíritus de ellas mismas y sana a la comunidad y a sus integrantes de forma espiritual, de forma más interna. Desde pequeño, Emanuel ha acompañado con música las ceremonias de curación y las fiestas de la comunidad. Primeramente, yo empecé con mi tío a tocar instrumentos de viento, pero de madera, que sería la quena, pues la flauta, también la zampoña, más que todo eso. Tenemos pues nuestras ceremonias propias. En esas ceremonias se implementan muchos instrumentos pues tradicionales, clásicos. Entonces, más que todo era eso, como el tocar, el dar alegría a las personas en nuestras ceremonias propias, con nuestros mayores, con la medicina propia. La música medicina busca ir más allá pues de lo superficial, busca sanar desde adentro, o sea, la parte espiritual. Así que cuando llegó el proyecto de Música para la Paz, Emanuel fue uno de los primeros interesados. Se enamoró de la trompeta y empezó a practicar todos los días durante horas, muy a pesar, claro, de sus vecinos. Sí, hombre, imagínate, incluso en 3 ocasiones llegaron a mi casa a decir pues que ya parara, que ya era suficiente. Entonces los instrumentos se prestan, se llevan para la casa y uno aquí en las tardes no falta escuchar por allá al otro lado
un saxofón, una trompeta, dos horitas. Luego empezamos pues como a combinar la parte endena indígena con la parte capunía. Capunía en español es como la gente blanca, la otra gente. Entonces empezamos a unir estos dos géneros. La verdad, a primera apariencia como que a la gente no le sonó mucho, ¿cierto? Pero luego del tiempo, al ver que uno le empezaba, por ejemplo, en una ceremonia a tocar un violín, en medio de la medicina a tocar un violín, a tocar una trompeta, dar como más alegría, la gente lo empezó a aceptar mucho más. Eso fue pues un proceso muy lindo, la verdad, porque el hecho de poder combinar mi música, medicina, con la música que también es normal, la música normal. O sea, me llenó mucho, nos gustó mucho a nosotros los jóvenes, nos ayudó como a animarnos más, a decir, esta tarde ensayamos, esta tarde practiquemos esto, saquemos un nuevo tema, escribamos esto y así. A finales de 2018, Alejandro seguía como profesor y decidió que era el momento de dar un paso más allá. Les contó la idea que llevaba pensando desde el principio. En el cual pude contarles que yo hacía orquestas filarmónicas, que era el objetivo de mi organización, y que me gustaría que en conjunto, obviamente en ese momento de Música para la Paz y del Cabildo, del resguardo de la comunidad, creáramos la primera filarmónica indígena del país. Una filarmónica que no solo toca música orquestal europea, sino que integra la música tradicional emberá. Esto era como una planeación del rescate. Yo ya venía investigando sobre la cultura, sobre la música. Entonces llegamos al territorio, en este caso una cultura indígena, y sumamos algunos de los instrumentos que vamos conociendo o que ellos usan en este momento, e incluso estamos en el trabajo de poder recuperar algunos que hemos encontrado pues que se usaban hace unas décadas. Los cascabeles con semillas del territorio. Entonces en un momento hicimos a los chicos que trajeran semillas de lo que encontraran, de frutos o plantas, en sus casitas o en su territorio, y a partir de ahí empezar a construir cascabeles ya que suenen a lo que suena en este caso el resguardo Marcelino Tascón. Realmente en una entrevista una vez a una de las mamás fue lo que me llevó a seguir con muchísima fuerza este proyecto, y es que le preguntaban a la mamá que ella como indígena qué sentía de una orquesta, que era una agrupación europea, y ella dijo, que me conmovió muchísimo, dijo: yo estoy emocionadísima que nos traigan esta oportunidad. A nuestros niños nos llena de mucho orgullo, porque nuestros niños merecen las mismas oportunidades que cualquier niño del mundo. Porque obviamente mucha gente no, porque estás colonizando, porque estás llevando instrumentos europeos, pues gente pues que le ve el pero a todo. Pero pues como te dije, la palabra filarmónica yo sé que impacta, pero pues era en mi mente y en el proyecto y en el papel está el recuperar su música, el recuperar sus instrumentos. La Orquesta Filarmónica Emberá nació como tal en 2019 y ya han ofrecido conciertos en lugares como Medellín y Jericó. Incluso 2 de los niños viajaron a México para tocar junto a la Filarmónica Metropolitana. La primera presentación en la Feria de las Flores del año pasado. Entonces, pues muchos, incluyéndome, estamos pues así muertos así de nervios, no sabíamos cómo actuar, qué decir, pero puedo decir con satisfacción que esa noche es inolvidable para mí. O sea, la primera presentación ahí con la filarmónica, con los instrumentos tradicionales y los nuevos, eso la verdad a mí me encantó. Incluso yo nunca pensé que nos iban a pedir más. Eso era que es que otra. Como deseo y como organización y como metas, pues hacer muchísimas más cosas. Grabar un disco, ¿cierto? Porque mucha gente no, pero queremos escucharlos. Bueno, grabar una orquesta no es fácil, mucho menos una orquesta de escuela, una orquesta de iniciación. Entonces imagínate, hay que esperar a que ellos también tengan más nivel porque queremos hacerlo con ellos, ¿cierto? Pues la fácil es llegar y coger una orquesta ya como la Metro, como sus profes, y pues venga, graben. Pero no, pues queremos que sean ellos mismos quienes sean protagonistas de su primer disco. Entonces esperar a que suban el nivel, a que tengamos buenos instrumentos. Todos han sido donados, unos por mi parte, otros por amigos y demás. Todo ha sido desde pasión y corazón, desde convocatorias, con dineros propios de mi parte.
necesitamos como que la gente se acerque a apoyar un poquito más el proyecto. Aunque la historia de la primera y hasta ahora única Filarmónica Indígena de Colombia apenas comienza, Alejandro ya está cumpliendo una parte importantísima de su objetivo: que los niños puedan descubrir otras realidades a través de la música, y que la historia que le ocurrió a él cuando era un niño en Medellín pueda repetirse. Quiero terminar el bachiller, quiero seguir con el proceso de la Filarmónica, seguir de la mano del profe Alejandro, él me ha apoyado mucho, la verdad, a todos nosotros, y seguir con la música. Si no hubiera llegado pues la fundación, yo digo que mi proceso hubiera sido también, pero ya solamente con la guitarra, la quena y la zampoña, pero en el tema de la medicina. Creo que sería muy distinto, la verdad. No hubiéramos tenido la posibilidad de tocar nuevos instrumentos, de hacer nueva música, experimentar, de salir a otras partes. Entonces pienso que si ellos no hubieran llegado, la verdad no hubieran tantos jóvenes animados a la música. Incluso a la música de medicina no todo el mundo no todos los jóvenes se animan. Pero cuando llegó pues la Filarmónica y fue cuando le dio ese resplandor en los ojos a los jóvenes para aprender qué es la música, qué es eso, cómo se toca eso. O sea, la música tiene el poder de transformar las vidas de las personas de una manera tan linda. Esta historia fue producida por quien les habla, Eduardo Echeverry, y editada con Paola Villamarín. Encuentra los episodios del podcast Mejor Colombia en semana.com, Spotify y Google Podcast. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Aquí termina Mejor Colombia. Lo esperamos en una próxima entrega con nuevas historias de resiliencia desde las regiones.